estudiamos la vida de este rey David, que pues ha tenido altos y bajos, igual que nuestras vidas, y vamos a ver la enseñanza en este capítulo número 16 que nosotros podemos compartir. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que nos dé la fuerza para poner por obra su palabra y el aprendizaje que nos da. Bien, ahora vemos un conflicto familiar acá. Los reyes tienen las mismas debilidades que las demás personas. No importa la clase social, las familias se encuentran siempre con los mismos problemas. En este caso vemos la familia real, una familia real que hasta este momento ha tenido algunas partes trágicas en donde hermanastros se han matado, violado, y vemos que esto era parte de una profecía de una falta que David había cometido. David cometió una falta con una mujer casada que no le correspondía, y a partir de ahí se le dio una profecía, y esa profecía se ha venido cumpliendo. Pero la pregunta de nosotros es, a veces las personas que tanta responsabilidad tienen, vemos que Dios usa a impíos como a cristianos para que se cumpla su palabra y se cumplan sus profecías. De hecho, a David se le había dictado, David creyó que Dios lo iba a matar, pero no lo mató. Dios es misericordioso y junto con la sentencia le dio el perdón, pero no sin consecuencias. Y esas consecuencias son las que su familia ahora lo están atacando. En los estudios anteriores vimos las otras cosas que habían pasado, pero ahora nos vamos a enfocar en el capítulo número 16 y vamos a leer algunos versos. Leamos. Verso 1. Cuando David terminó de pasar por la parte alta del cerro, un sirviente de Mifiboset, llamado Siba, fue a verlo. Llevaba 2 burros cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas, 100 frutas maduras y un recipiente de cuero lleno de vino. Verso 2. Al verlo, el rey David le preguntó: ¿y para qué me traes todo esto? Siba le respondió: los burros son para la familia de su majestad, viaje en ellos. Los panes y la fruta son para la gente más joven, y el vino es para los que se desmayen en el desierto. Absalón entra a Jerusalén. David, como padre, no quiere confrontar. No sé cómo enfrentar como padre cuando un hijo te quiere matar, pero tú como padre no lo quieres matar. David no hizo ni un intento, ningún ápice de intento de querer confrontarlo o de querer ponerlo en orden. David se doblegó a las circunstancias y lo que hizo es agarrar a su familia, los más cercanos, y retirarse del palacio de la gobernanza. Y dejó nada más 10 concubinas en el palacio. Y parece que un sujeto traidor se quedó por ahí, también no se fue con él, se quedó con esas concubinas y salió a pie, hermano. Un rey salió a pie con su familia. Nos parece extraño, pero este era un conflicto familiar, pero que abarcaba la irresponsabilidad política y de gobierno de Israel. El rey había sucumbido a sus problemas familiares, y estos problemas familiares estaban perturbando el reinado. David no tenía que manejar el reino como su casa. Una cosa era su familia y otra cosa era el pueblo de Israel, y había una promesa de Dios para él, y él estaba faltando a la responsabilidad. Pero David en este momento
le asaltaban muchas dudas, muchas situaciones. Y en el camino que iba, viene un sirviente de Mefiboset. Mefiboset es aquel nieto de Saúl, que David lo buscó, que era inválido, y que lo buscó para cumplir una promesa que le había hecho a Jonathan, su amigo, de que no iba a desamparar a alguien de su familia, y lo mandó a traer y le dijo que iba a comer de su mesa y le devolvió tierras y todo. Ahora aparece este Mefiboset acá en la vida, y David se extraña de que el sirviente llega con lo que describimos, con burros, con comida y con todo. Y digo que iban a pie porque los burros dicen para que tu familia se transporte. Parece que el burro es una bestia un poco más, es menos ordinaria que los caballos, como para que lo monten las mujeres, y también entiendo por eso. Pero a David le asalta y le hace una pregunta: ¿y esto para qué? Porque David se iba moviendo por el reino, y en su reino iba a encontrar. Recuerden que este reino se había unido, todas las tribus se habían unido de Saúl con las de David. Entonces el conflicto interno siempre existía, aunque parecían unidos, pero ahí había unos que eran familiares de Saúl, que eran siervos de Saúl, y los de David. Entonces David en el camino iba encontrando de ambos, ¿verdad? Este de Mefiboset, el sirviente, astuto, como fidelidad a David, y le lleva eso. ¿Con qué intenciones? A veces cuando yo estaba pequeño y me contaban cuestiones de las escrituras y de las familias reales y de los siervos de Dios, uno piensa que eran perfectos. Pero estos eran tan sinvergüenzas como cualquiera, corruptos. Igual cualquier gobierno corrupto. Eran corruptos. Y hermano, con tantos años que estudié las escrituras, empiezo a comprender la gracia. La escuchamos y alguna gente dice que la acepta, pero tal vez no la logra entender. Yo, a través de todo esto, empiezo a entender el favor de Dios y la gracia de Dios, porque en algún momento me mentí a mí mismo creyendo que cumpliendo la ley podíamos salvarnos en esta congregación, haciendo obras. Pero cuando me doy cuenta de que las mejores familias, sería atrevido decir, si alguien que andaba conforme al corazón de Dios falló, sería atrevido decir que una piltrafa podrida como yo podía agradar a Dios. Son atrevidos los que las congregaciones, e hipócritas y mentirosos, que quieran aparecer solo porque se anda de manga larga o de blanco, o se anda cubierto todo como musulmanes. Dar santidad es falso. Nunca nadie podrá ser santo en este cuerpo. Y ninguna obra, ni sumadas todas las obras, alcanzan para recibir el perdón de Dios. Lo único que alcanza para recibir el perdón de Dios es la gracia y el sacrificio de Cristo en la cruz. Este hombre no pecaba porque quería, y algunos pueden criticar y tener muchos conceptos, pero entiendo que David no amanecía queriendo pecar. Sin embargo, son ejemplos para nosotros, y aunque el hombre era un hombre temeroso de Dios, le fallaba. Y esto me consuela, hermano, porque de lo contrario yo ni vendría a la iglesia, ni me reuniría por los pecadores que somos. Pero cuando miro esto y miro que la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia y nos permite ser siervos, bueno, si acaso esa palabra se nos pudiera aplicar, siervos de Dios. David, con todos sus errores, lo que usted puede criticarlo, en este momento no se doblegaba por cobarde. David era un guerrero. David era un hombre valiente. Usted lo conoce, hemos visto todas sus proezas.
Pero ahora estaba humillado porque creía que lo que le estaba pasando era por obra de Dios. Entonces él no levantaba sus manos y consideró que su hijo se rebelara era parte del pago de su falla. Habemos algunos soberbios en las iglesias, cochinos pecadores, y les gusta levantar la cara e hipócritamente aparentar lo que no son. Pero David ya había aprendido la lección y a muchas veces que quiso ocultar su pecado le fue revelado y aprendió a humillarse. Y agradecido porque Dios no lo había matado, ahora trata de recibir su castigo. No sé cuántos de ustedes, a veces nosotros nos va mal y sabemos los pecados que cometemos, sabemos las cosas que hacemos y no ignoramos y todavía nos atrevemos a que Dios sea bueno con nosotros. David había agachado su cerviz, había doblado y por eso él solo esperaba una señal o algo que Dios le dijera para cambiar. Entendió entonces, no es un cobarde, no quiso pelear el reino, no quiso poner israelita contra israelita, simplemente se retira considerando que era pago de su falta. Y le dijo, no, ¿quiénes se van a ir conmigo? No le obligó a nadie y él salió. Ahora recibe la bondad de un siervo, pero él también no es sencillo. ¿Y por qué me trae eso? Y se lo lleva. Y le explica por qué es cada cosa de lo que le está dando. Pero lo raro es que ¿quién era el que debería estar agradecido con David? Era Mefiboset, no el sirviente. Sigamos la historia y veamos qué más aprendemos. Verso 3. El rey le preguntó, ¿y dónde está Mefiboset? Obvio. Como quien dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Si realmente el que algún favor le he hecho yo es a Mefiboset, él es el que debería como acogerme en su casa o en sus terrenos, que al fin y al cabo yo se lo dije, ¿verdad? Pero aquí, como les digo, vean la trama y veamos la corrupción. Por eso digo, no debemos de ser hipócritas. Solo es el favor y la gracia de Dios que nos ampara, hermano. Tenemos malos pensamientos, malas obras, tenemos de todo. No queremos hacerlo. No creo que David quisiera hacer. Él se lamenta de haber fallado a Dios. Él se lamenta. Y es por eso que está recibiendo, como hombre, está recibiendo estas cosas. No es que él no quisiera pelear, no es que él no podía tener un ejército para detener a su hijo. Pudo haberlo hecho. Pero lo que no sabía la gente es que él entendía que esto era parte de la voluntad de Dios y él quería ser obediente a Dios. Entonces, a veces yo pienso que la vida no me ha dado lo que yo merezco, pensando que soy creyente y que no he matado a nadie, que soy buena persona. Y pienso que Dios me debe cosas. Y cuando me doy cuenta que me basta con su gracia, porque vemos prosperar al impío, hermano, vemos multiplicar capitales, vemos que botan bodegas y crean otras, y a uno a veces ve, qué bonita casa, quisiera tener eso, y codiciamos, pensando en que Dios nos debe algo a nosotros. Pero acá vamos a ver algunas lecciones. Y David asume, perdí. ¿Cuántos de nosotros sabemos que le fallamos a Dios y a partir de que le fallamos podemos perder la familia, la casa y estar conforme? Porque es parte de nuestra falla. David lo estaba aceptando. No digo, Dios, aquí me agarro del reino y no me suelto y que... No, él no dijo eso. Pero lo que no entendía era que él estaba tratando con Dios, no con las personas. Entonces digo, ¿dónde está Mefiboset? Y Siba contestó, se quedó en Jerusalén. Como es nieto de Saúl, cree que los israelitas lo harán rey. Mira este tipo. Yo no sé quién es el sinvergüenza, pónganle. No sé quién es el sinvergüenza. Pero esto me gusta de la escritura, que no plantea héroes fantásticos, sino humanos y reales. Aquí vemos un gañán, un sinvergüenza, sirviente, y le dice esto a David.
Pero al final yo no sé quién mintió de los dos, ¿sí? Mefiboset o este sirviente. Porque si ustedes ponen atención, él le da una respuesta a David. Ah, entonces David ya se siente traicionado. David dice, quiere decir que el sirviente es mejor que Mefiboset, a quien le di las tierras y le hice el favor. Mejor él me viene agradecido y aquel va a quitarme el reino. Es decir, anda sobre. Es decir, en vez de venir para acá, agarra para el porque hoy que David no es rey, ahora yo puedo heredar el reino porque soy nieto de Saúl y Saúl era rey. Miren cuánta intriga entre los hijos de Dios, la tribu de los hijos de Dios es Israel. ¿Alguien cree que Israel es santo por ser Israel? No, son pícaros, sinvergüenzas, corruptos. Si Dios es fiel a sus promesas, no ellos a Dios, es Dios a ellos. Y el remanente, porque siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente que Dios te está cuidando. Y lo mismo pasa en Israel ahora, hay un montón de corruptos, sinvergüenzas. Pero la promesa de Dios a David está firme. No es por ellos, no es por esas ratas que están ahí. Les digo porque hay homosexuales. Bueno, el día que invadieron Israel estaban en un degenere, hasta un Buda adorando ahí. Un Buda. Entonces no se equivoque, iglesia. Hablamos del Israel igual que de la iglesia verdadera, no de los sinvergüenzas corruptos, sino de la iglesia. Cuando decimos la iglesia hablamos de los salvos que Dios ha redimido con su sangre. Pero en la iglesia, cuando usted ya abre YouTube, ve todas las ratas inmundas, cómo están estafando a la gente y burlándose de la palabra de Dios. No tienen temor de Dios. Usan la necesidad espiritual de las personas para explotarlas. Bueno, entonces David se queda, y David vuelve a cometer otro error. Él le preguntó, ¿y dónde está Mefiboset? Siba le contestó, no, que él se fue a ver si cacha el reinado. Verso 4. Entonces el rey David le dijo a Siba, desde hoy, todo lo que era de Mefiboset será para... Y a mí me pasa como David. Soy muy acelerado. Uno toma acciones, nomás le da la cólera, nomás le cuentan algo, inmediato. Uno le cuentan algo de una persona que dijo de ti y ya la tachas, y ya la eliminas, y ya la odias, y no le has dado oportunidad de comprobar si eso es cierto o no. No has dado la oportunidad de escuchar a la otra parte. Simplemente tú juzgas. Bueno, y juzgas sin saber. David no había escuchado a Mefiboset, pero con lo que le dijo el sirviente, inmediatamente toma una decisión como rey y le dice, pues ahora a un sirviente, todo es tuyo, lo que le había dado al nieto de Saúl, de la familia real, a un sirviente. Ahora entendemos por qué Siba había llevado los burros, las uvas, la comida y todo, y el vino. ¿Comprendemos ahora por qué lo hizo Siba? Para recibir beneficios, igual que los gobiernos. Corrupto. Y el otro no es tan inocente. No es tan inocente, porque realmente no está aquí con David. ¿Realmente dónde estaba? Más adelante nos vamos a enterar que David le reclama. No sé si Siba era más abusado que Mefiboset en cuanto a la profecía, porque Siba se le acerca a un rey descartado y no busca a un rey proclamado. Pero Siba sabía que la promesa de Dios es firme y que este no iba a terminar ahí. Y Salón pues iba a tener otro fin, Absalón. Entonces, lo mismo nos puede pasar en las congregaciones, hermano. Nos vamos a sorprender quienes alcanzan salvación y quienes parecían que eran salvos y no van a tener nada. ¿Por qué? Por las convicciones. Aunque este era sirviente, tenía una convicción. Igual que Abigail. ¿Recuerdan a Abigail? Que paró a David cuando iba a hacer una matazón.
al marido y a todos sus hijos, por malcriado. Pero Abigail sabía que iba a ser rey, no se manche, y andaba huyendo David. Pero tenía fe de que iba a ser rey. Pues yo no sé cuánta fe tenía este Siba, que le lleva esto, como digo, no al que estaba subiendo al trono, sino supuestamente que había bajado del trono. Y entendía que tenía poder porque inmediatamente le entrega todo. Debemos de reflexionar a quién nos acercamos, debemos de reflexionar a quién le creemos. Tal vez hemos perdido buenas amistades por chambres, por mentiras que otro nos dijo que ni siquiera las comprobamos. Hay gente perversa, mala de lengua y que usa esta estrategia. Entonces, miren, recibe todo yo te lo doy. Siba le dijo al rey, yo estoy para servir a su majestad. Muchas gracias por este favor que usted había logrado. ¿Conocen gente en la Bicona ustedes? Con la megota, como decimos. Hoy para la campaña, ay, ahí viene el candidato. ¿Dónde va el candidato? A ver, ¿conocen de la gente? Y cachan, así como cachan. Son capaces de dar su arma, entregan cualquier cosa por llegar al poder, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del pueblo de Dios, pero pareciera que son iguales de corruptos. Y ahora comprendo yo, porque yo pregunto, Señor, ¿por qué permite tantos pastores corruptos, ratas, que descaradamente están haciendo esto? Pero no sé quién es más rata, si los que los oyen y hacen las cosas o él. Porque la misma condenación van a tener. Porque la iglesia es responsable de lo que escucha. La iglesia es responsable de lo que escucha. En el Apocalipsis no aparece. Y todos aquellos que fueron engañados por pastores ratas alcanzarán salvación, porque los pobrecitos fueron engañados. No hay ni una parte donde diga eso. No hay ni una parte donde diga eso. Tú eres responsable de lo que escuchas. Y a la iglesia que vas y a las que crees, no, yo por tradición te vas a la condenación. No hay ningún verso que nos justifique que fuimos inocentes y que por haber sido engañados, pues nos van a perdonar. No, Señor, no le van a perdonar. Pues esta es la justificación que más adelante Mefiboset le va a decir a David. Me engañó, sí. ¿Verdad? ¿Y quién es más vivo, supuestamente? ¿El patrón o el sirviente? ¿Verdad? Entonces él le dice, muchas gracias. Muchas gracias. Por el favor que me hace. Verso 5. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salió a su encuentro Simi, hijo de Gerá, que era pariente de Saúl. Y Simi empezó a arrojarle piedras a David, a los guardias que lo rodeaban. Además, insultaba a David y le decía, vete de aquí, asesino malvado. Hoy vemos la contraparte. Uno que le ofreció ayuda y le dio todo, y ahora otro que lo insulta y todo. Como dije, iba a ir encontrando personas que lo querían a él e iba a encontrar personas que querían a Saúl. Este era pariente de Saúl. Y dice insultarlo. El rey andaba a su escolta. Pero hay gente así atrevida que no tiene respeto por las autoridades y las insulta, le tira piedra. Y quiero que vean la actitud de David y por qué es que David actúa así, para que vean que es su explicación. Además lo insultaba y David decía, vete de aquí, y le decía, vete de aquí, asesino. Verso 8, tú querías ser rey, por eso mataste a los parientes de Saúl, pero ahora Dios te ha castigado. Qué bueno que ahora el rey es tu hijo Absalón. Esto mereces por asesino. Había matado
David a la familia de Saúl? No, no. Hasta lamentó la muerte de unos ahí. Pero el problema de David era que esta persona le dice, Dios te ha castigado. ¿Han oído esa frase a veces en la iglesia? Dios lo ha castigado, Dios lo ha castigado, Dios lo ha castigado. Este era atrevido. Y no solo le decía Dios te ha castigado, sino que le tiraba piedra. No sé qué estaba pensando él. En su furia, y el odio lo ciega. El odio lo ciega, y él en su furia pensaba que David estaba como que ya no era nada. Y la vida da vueltas. Y miren, y que le dice aquí, malvado, tú querías ser rey, verso 9. Abisaí, hijo de Zeruiah, le dijo al rey, ¿por qué permite su majestad que este inútil, este perro hambriento, le ofenda? Déjeme usted ir a cortarle la cabeza. ¿Andaba el rey David desprotegido? No, andaba de puerta. Eso le daba la orden y le volaban la cabeza a él. Y la escolta del rey es la crema innata del ejército, es decir, son los mejores. Son los mejores. Y entonces el seguridad no entiende al rey y la relación con Dios. Si ustedes pueden ver, por eso hay personas que le dicen, ¿y usted por qué no se defiende? ¿Y usted por qué no hace tal cosa? Porque la gente no entiende la vida del creyente, que no es igual a la del impío. Hay temor de Dios. Hay temor de Dios. Y no es que los creyentes sean tontos, sino que hacen esto que está haciendo David. Y mire lo que dice aquí, verso 10. Pero el rey le dijo, no te metas en mis asuntos. Vaya comprendiendo esto. No te metas en mis asuntos. Bueno, pero si el asunto de seguridad es proteger al rey, entonces también era asunto de él defenderlo. Pero cuando le dije no te metas en mis asuntos, la explicación está aquí. No te metas en mis asuntos. Tal vez Dios lo mandó a maldecirme. Si es así, nosotros no somos nadie para impedírselo. ¿Qué estaba pasando con David? Estaba pensando que todo esto era obra de ¿quién? De Dios. No porque fuera cobarde, no porque no pudiera defender, sino que él quería asumir su culpa. Quería ser redimido y aguantar las consecuencias de su fallo. Pero yo te confieso, nosotros somos cobardes. No queremos sufrir las consecuencias de nuestros fallos. No queremos. Y parece mentira en cosas pequeñas, adorar a Dios. Hay muchos creyentes que se dicen creyentes, es indiferente con Dios. No le importa adorar a Dios, le importa más un partido de fútbol, le importa más un negocio, le importa más otra cosa. Y aunque hayan días para adorar en la iglesia, no le importa. Después cuando está grave y dicen ser cristiano, no lo sé. No lo sé. Y cuando sufren las consecuencias, ¿cuántos agradecidos hay en la iglesia? Todos le dimos gloria a Dios, aleluya. Es falso. Si la gente estuviera agradecido por cada día de su vida, porque tiene hijos, porque tiene comida, porque Dios lo salvó de una operación. Yo estoy agradecido porque mi hija salió viva de una operación que pudo morir y que murieron otras. Hasta hoy reacciono yo y me doy cuenta de que mejor no debió haber ido allí. Pero yo pensé que todo era normal, pero era la muerte. ¿Cómo no estar agradecido con mi Dios de ver que a la par muere y mi hija no murió? Entonces, ¿cómo no venir al culto de oración a dar gracias para testimonio de otros, para que el Señor sea alabado y glorificado? ¿Cuántos en la iglesia realmente están agradecidos? Ahí está la hipocresía de las personas que realmente no agradecen a Dios. Es mentira. Nada te detuviera si alguien salvó la vida de tu hijo, de tu hija, te salvaron de un cáncer, te salvaron de la muerte, te salvaron ya de la muerte. ¿Con qué le podríamos agradecer a Dios? ¿Con qué? Y lo que Dios te pide es que lo adoremos y que demos gracias en todo. Demos gracias en
Todo. ¿Y cómo quedamos grandes, hermano? No es a venir a hacer el show el domingo. Yo por eso esto solo lo he dicho en el culto de oración, que es donde se adora y se ora y se da gracia. No hacer el show el domingo, que porque lo miren todos. A todos les gusta el domingo para que lo miren. No es ahí. Porque ahí vienen los haraganes que solo vienen ese día. Los adoradores vienen otro día y los agradecidos vienen otro día. Hay algunos que realmente no pueden y Dios lo sabe. Dios sabe cada quien la responsabilidad, como David. Pero en este momento ahora me comprende que David como hombre estaba asumiendo que quien lo estaba tratando así era quién, Dios. Por eso no hacía caso. Cuando tu vecino te esté sacando de quicio, cuando tu patrón te quiera maltratar, cuando te tenga, no mires a ese pobre. Es simplemente un instrumento y Dios está hablando contigo. Dios está hablando contigo, no la agarres contra ese. Por eso David no la agarraba contra este loco, él podía haberlo matado ahí, pero no. Él estaba asumiendo la parte de su reprensión de parte de Dios. Y él dice, pero él no asegura, pero dice, puede hacer que Dios le esté permitiendo. No te metas en mis asuntos, Dios lo mandó para maldecirme. Si es así, o sea, David no lo asegura porque uno, hermano, debe de tener los ojos abiertos para ver si las cosas son de Dios o no son de Dios. No debemos de creer todo. Ya vimos el primer error de David de creerle a Siba, sin haber escuchado a quién, a Mefiboset. Entonces debemos de tener cuidado. Verso 11. Enseguida David le dijo a Abisai y a todos sus sirvientes, déjele que me ofenda todo lo que quiera, pues Dios le ordenó hacerlo. Si hasta mi propio hijo me quiere matarme. ¿Comprenden ahora por qué David no se levantó contra su hijo? Si hasta mi propio hijo, porque pensaba que era la voluntad de Dios eso para pagar su culpa. No es que el hombre no pudiera. Hay veces no es que tú no puedas, es que comprendes que Dios haga su voluntad sobre nosotros. Que Dios haga lo que Él va a hacer por nosotros. Y descansa. Uno descansa cuando deja que Dios haga lo que quiere en su vida y no lo que uno quiere. Entonces David, por eso dice que es conforme al corazón de Dios, porque a pesar en el pecado y todo, hasta esto lo está recibiendo, pensando que era Dios, y entonces dijo que se haga la voluntad de Dios. Nosotros, si nos podemos defender y golpear a otros, lo hacemos. Pero David dijo, no lo hagan, déjenlo que me humille todo lo que quiera. Y dice que y David y su gente siguieron caminando, pero desde el otro lado del cerro, Simi lo seguía maldiciendo, arrojándole piedras y levantando polvo. Miren, no estaba endemoniado. O sea, al otro lado todavía lo seguía maldiciendo, humillándolo delante de todos al rey de todo Israel. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos? Somos soberbios, orgullosos. Qué duro, ¿eh? Parece que es lo más sencillo, hermano, pero humillarse y pedir perdón a alguien, hay gente que prefiere ir al infierno, hermano. Hay gente que prefiere ir al infierno, prefiere vivir una vida lejos de Dios y no hacer eso. Por la humillación, porque se sienten, no sé si que valen más que Dios, no sé, pero hay algo dentro de nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, que nos hace ser soberbios y orgullosos, hermano. Y no nos gusta que nadie nos humille. Hoy en mi trabajo, a veces cuando pierdo los estribos, digo cosas y se me acercan, ellos me dicen, felicita en público y que llame la atención en privado. No, le digo, porque no me deja ojo. En público hacen las cosas, en público lo digo. Pero sí es correcto. Pero nuestra soberbia, nuestro orgullo. Si hay algo peor para ser hermanos, que lo humillen. Que lo humillen. No sé qué nos creemos, hermano. Es obvio que Cristo no es el que está reinando en nosotros. Porque mientras nosotros estemos sentados en el trono de nuestra vida y no Cristo, entonces yo sigo gobernando. Pero cuando dice ya no vivo yo, más Cristo en mí, entonces ya no es a mí que me vienen, ¿a quién me vienen? A Cristo. No, pero cuando yo sigo en la silla, ¿cómo es eso?
Es que me dijo mentiras, es que dijo vulgaridades, es que me humilló, es que dijo... ¿Será eso motivo? ¿Serán excusas como para...? Es que él tuvo la culpa, posiblemente. Pero como dice David, déjenlo. Dios va a tratar, porque trata Dios con este. No les quiero adelantar la película, pero Dios trata con este individuo que hizo esto. Dios trata con él. Y si tenemos fe y creemos en la soberanía de Dios, pues déjenle a Dios, que Él va a hacer lo mejor que usted. Entonces David dejó a Dios, no, déjenlo. David pudo haber dicho, pégale un talentoncito, déjalo con la lengua de fuera, pudo haberlo hecho. ¿Cuántos de nosotros no lo hacemos y podemos? Lo hacemos. Por eso digo, somos hipócritas. O sea, Dios mío, es por gracia. Es tu gracia la que me cubre. Realmente mi actitud y mi naturaleza no lo vale. Es Cristo que lo vale. Es eso. Entonces dice aquí, lo seguido que es verso 14. Cuando David y toda su gente llegaron al río Jordán, se quedaron a descansar allí, pues estaban muy cansados. Mientras tanto, Absalón y Ahitofel y sus muchos seguidores entraron en Jerusalén. Verso 16. Usaí, el arquita, que era el amigo de David, este hipócrita y este traidor, se acercó a Absalón y le gritó: ¡viva el rey! Corruptos. Hay gente que está con quien está arriba. Cuando está arriba, yo soy tu siervo, yo soy todo, usted es mi amo, y media vez perdió, no, ya, ahora el que viene, él lo estaba haciendo este sujeto. Aquí, hermano. Él lo estaba haciendo este sujeto acá. Y a veces en nuestra vida ocurren estas cosas. Pero Dios nos reprende hasta con los impíos. Y así como nos dicen los impíos, y que no es cristiano usted. Qué vergüenza, hermano. Porque le acaban de ver una actitud que no es y que no es cristiano usted. ¿Y qué dice uno? No, ¿qué excusa? Miren como le dice a Absalón. Vive el rey, verso 17. Absalón le reclamó: ¿qué clase de amigo eres que no te fuiste con tu amigo David? Miren cómo le dijo: hipócrita. Absalón sabía que era mano derecha de David. Y miren, hasta la otra gente reclama, porque ve que no es correcto lo que está haciendo. Verso 18, pues ahí le contestó: yo estoy para servir a quien todos los israelitas elijan como su rey, y él ha elegido a usted, así que yo me quedo aquí. Y le sigue diciendo, verso 19, ¿a quién más podría yo servir sino a su majestad, que es el hijo de un rey? ¿Conocen de esta gente así? Talamera, ¿lo conocen? Que le acercan a uno. Qué bonitas palabras las suyas. No, pues a lo último usted. Mire, usted, es que no hay, estamos bien. La gente es talamera. Se le acercan. Y como digo, nuestra naturaleza pecaminosa es que nos adulen, hermano. No, hombre, si son como esos pavos reales, que chulada de pájaro, ¿verdad? Esos pavos reales cuando tiende, hermano. Todos esos colores, qué chulada, hermano. Así se siente uno cuando le dicen, ¿verdad? Qué chulo, qué palabra. No, hombre, que se extiende más, hermano, se extiende más. Y ese es el peligro, hermano. Ese es el peligro. Acá este salamero le estaba diciendo: no, hombre, ¿qué más voy a servir yo al hijo del rey si le serví al papá y no le voy a servir al hijo? Y aunque Israel elija, ¿cómo no lo voy a servir? No, hombre, estaba con todo. Estaba con todo. Tanto tienes, tanto vales. Hay personas para las que valemos solo cuando estamos en victoria. Cuando ya estamos en el suelo, nadie nos quiere. Se olvidan. Nosotros debemos de aprender a valorar las buenas amistades. A veces nos gusta ser amigos de los ricos, somos algo sencillos. Y a veces los pobres pueden quitarte hasta el pan de tu boca para dárselo. Un rico ni el saludo le va a dar cuando los mire desgraciado. Pero uno con los ricos, hermano, ¿cómo es de atento?
Y es lo que le estaba pasando a este tipo. Pero como digo, Dios va pasando la factura a cada uno. Y nosotros tenemos fe que Dios es soberano. Y si yo soy inocente, Dios lo sabe, pues Dios hará. Dios va a hacer justicia conmigo y va a hacer justicia con usted. Si usted confía en Dios, va a hacer justicia. Y a través de estas historias, hermanos, si usted cree que esta es palabra de Dios, usted va a ver aquí que hay justicia y va recibiendo justicia. Este hijo que te acaba de revelar va a recibir su justicia. Ese que lo insultó y va a recibir su justicia. Mire, ahí lo va a ver cuando estemos estudiando. Entonces estos no son cuentos de Pinocho, hermano. Si usted cree que es la palabra de Dios, en nuestras vidas es lo mismo. Dios tiene promesas para nosotros, hermano. Dios tiene promesas. Dios tiene promesas. Dios dice que da gracia a quién. Es una promesa. Bueno, es una confirmación. Dios dice, doy gracia al humilde, pero resisto al soberbio. Es palabra de Dios. Y si usted sabe que resiste al soberbio, usted es soberbio, entonces ¿qué pasa? Ya tiene su respuesta. Dios habla, te diga que habló. ¿Y qué crees que te diga lo que habló? No te quiero, te repudio. Te repudio porque eres soberbio, eres orgulloso. Porque yo doy gracia a los humildes. Háblame, Señor. No, ¿sos sordo? Sí, habló. ¿Qué debo de hacer? ¿Y qué debes de hacer? Pues en el conflicto, ¿qué debes de hacer? Dios ya te dijo que debes de hacer. Que no hacer caso es tu situación. Entonces David, su actitud de asumir las consecuencias de su error, pues en su actuación él iba siendo humilde, dejándose humillar por el más arruinado, este perro seco, dice, en una versión, ese perro acabado, déme chance que le corte la cabeza. No, hay deja. Hay gente que lo calumnia a uno y gente que usted ni conoce y arrastrada. Gente que come salteado. Pero Dios te los manda para decirte, bájate de esa nube. Y a David ahorita ese más ruin lo está humillando delante de todos. Y brincaba, pues como no le hacían nada, a polvo levantaba él. Y David no hacía caso, iba caminando y él seguía molestando. No sé en tu vida, hermano, cuántos tienes así, que te hacen la vida imposible. ¿Verdad? Y uno dice, bueno, que hasta tu vida espiritual a veces decae, ¿no? Decae. Pues este salamero le decía que servía a todos. Verso 19, al rey yo le voy a servir a usted. Verso 20. Después Absalón le preguntó a Ahitofel, ¿y quién es este Ahitofel? ¿Quién es este Ahitofel? No sé qué le sucedió a este sujeto. Este sujeto era consejero desde el reino de Saúl. Y no sé, solo porque eran israelitas y por lo menos los gobiernos terrenales tienen eso, hasta los alcaldes de los pueblos, que cuando un alcalde llega, todos los puestos de confianza elimina los del anterior y él contrata, porque se llaman puestos de confianza, es decir, donde te pueden hacer daño. No sé por qué David había quedado con este Ahitofel como consejero, siendo consejero de Saúl, y odiaba a David. Y David lo tenía ahí y respetaba la opinión de él. Quizás aquí hay un consejo también, que debemos de saber a quién escuchamos y de quién recibimos consejo. Esta persona hay gente que no te puede hacer daño porque no tiene el poder para hacerte daño. Y convive contigo, pero solo esperándote el momento para hacerte daño. Este tipo era uno de esos. Y lo consideraban tan sabio. Bueno, mira lo que dice. Aquí dice, Ahitofel le contestó, a Absalón le pregunta, ¿qué me aconsejas hacer? Y Ahitofel le contestó, tome su majestad a las mujeres de su padre, que dejó para que las cuiden en el palacio,
y acuéstese con ellas. Así los israelitas se darán cuenta de que usted ya ha roto relaciones con su padre y entonces le tendrán más confianza. Y saben, y bueno, la parte donde dice verso 22, en aquel tiempo, verso 22, tanto David como Absalón tomaban los consejos de Ahitofel como si vinieran de ¿quién? Pero este era humano y ahora iba a descargar su venganza contra David. Y una de las ofensas a un rey era que le tomaran sus mujeres. Y cuando le hicieron la profecía a David, Natán le dijo: lo que tú hiciste en privado, te lo van a hacer a tus mujeres. Terminemos de leer el 22. En aquel tiempo era de Dios mismo. Por eso Absalón ordenó enseguida que pusieran en la azotea una tienda de campaña, y allí a la vista de todos tuvo relaciones sexuales con las mujeres de sus padres. ¿Cumplida la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué dudas de las promesas de Dios que hay para nosotros? ¿Cumplidas al pie de la letra? Ahora la pregunta es, a veces culpamos a la gente. Por ejemplo, David podía culpar a Absalón. David entendía esto y por eso David no culpaba ni a este que lo estaba insultando, ni tampoco al hijo que lo estaba revelando, porque él entendía que esto era la voluntad de ¿quién? De Dios. Y a veces nosotros juzgamos a las personas, pero las personas a veces solo son utensilios de Dios para hacer su voluntad. ¿Pero qué tan inocentes y qué tan culpables son? Pues entiendo que si Dios lo usó para eso es porque ellos tenían su corazón dispuesto para hacer eso. Judas puede ser inocente entonces porque Judas no. Judas tenía la responsabilidad de poder decidir, sí. Pero fue usado para eso, sí. ¿Por qué? Porque su corazón estaba tendiente a eso. Absalón pudo haber sido el rey, sí, porque ¿a quién más le iban a dar el reino después de David? Pues, ¿a quién más? ¿A quién más le iban a dar? Si era Absalón el que rey. Pero no se quiso esperar. Entonces puede ser codicioso, pudo entrar en su corazón cualquier cosa. No es inocentemente que lo hace, pero sí era parte del cumplimiento de una profecía que alguien tenía que hacerlo. Allá le dijeron: tus mujeres van a ser en público, como en privado. Alguien tenía que haberlo hecho. Y ahora en la azotea. ¿Dónde vio a la mujer desnuda a David? En la azotea. ¿Dónde dice que tu hijo hizo todo eso? En consejos de un hombre que hablaba como que hablaba Dios. Entonces, ¿por qué piensas que nuestras vidas están al azar? ¿Por qué piensas que ese que nos hace daño Dios nos lo mandó para tratar contigo, para que cambies o para que reflexiones sobre algo que Él te quiere decir? ¿Y por qué no permites que Dios se vengue? Porque mía es la venganza, dice el Señor. ¿Por qué no permites que Él haga? Si eres tan inocente, ¿de qué te preocupas? Si eres tan inocente, Dios te va a bendecir. Dios no va a hacerte daño. Y si aquel está equivocado y se está pasando de la raya, pues Dios va a tratar con él. Claro que va a tratar con él. Lo estoy viendo, como digo, pero yo no sé si tú crees que esta es la palabra de Dios, crees que esto es un cuento. Pero aquí son vidas reales, son hechos que sucedieron, que están escritos para nuestro ejemplo. Porque esto sucede, con la diferencia que también él había hallado gracia delante de Dios. La paga del pecado es que David pecó. ¿Y qué esperaba David que hiciera Dios? Que lo matara. ¿Pero qué hizo Dios? No lo mató. Pero le dijo: no tan, pero vas a sufrir. Siempre ha habido gracia, hermano. Siempre hubo gracia. Entonces, hermano, la gracia es tan preciosa que yo no sé si la logramos entender. Lamento a aquellos que piensan que con sus obras pueden ganarse algo. Las obras no alcanzan. Por muchas obras no alcanzan. No alcanzan las obras para ningún ser humano para poder recibir perdón.
es solo porque Dios nos dispensa perdón a nosotros, por haber tenido fe en su Hijo y su sacrificio en la cruz. Entonces es que alcanzamos salvación. David, como su siervo, ahora como hijo, habían echado la cabeza para asumir, ya oyeron, para asumir que ese era el pago de su falla. Por eso es que él no se defendía, pero estaba atento en el momento, porque seguiremos estudiando y nos daremos cuenta cuando David tiene que subir al trono o volver a actuar. Pero nosotros debemos de estar atentos a lo que Dios nos dice. ¿Y a dónde me va a hablar Dios, hermano? Dios te habla a través de todo. Si tú pones atención, si tú estás buscando una respuesta de Dios. Yo he buscado respuestas de Dios y Dios me las ha dado. Literal, yo les digo, literal. Yo he tenido dudas sobre la Escritura y Dios me ha dado las respuestas. Literal. Dios te responde a través de un hermano en el púlpito. Dios te responde a través de una hermana platicando contigo. Dios te responde a través de la radio. Dios te responde si Dios ha usado hasta animales para dar respuesta. Dios usa todo. Dice que hasta las piedras pueden hablar. Entonces, hermano, si tú tienes problemas, si tú tienes preguntas, entrégaselas a Dios. Dios te va a responder en cualquier momento, a través de cualquier persona. Ten paciencia, pero está atento. David estaba atento. David, todo lo que estaba pasando, no, si mi hijo se levantó contra mí, es de Dios. Este me está insultando, es de Dios. Bueno, sigamos caminando, a ver hasta Dios me lleva. En algún momento Dios va a tener misericordia de Dios. Gloria a Dios. Eso es la gracia, eso es la fe. No siempre estaremos hundidos. Tal vez la gente nos hunda, tal vez la lengua de la gente nos hunda. Pero Dios no. Dios es misericordioso. La paga del pecado es la muerte, la vida es del muerto. Pero Dios le dijo no. Me gusta un canto que dice, no recuerdo cuál es el título, pero Dios, hazme a tu parecer, dice, y bueno, sabes, hay cosas que no me gustan, que pasaré por el fuego y aunque sufra, no sé, el canto me encanta, no sé, hay un canto que me dice eso. Y no quiero tu quejar y quiero un canto cuando has de llorar. O sea, el Señor nos va modelando y nos duele. Duele saber que eres orgulloso y te dicen no eres nada, eres un soberbio, eres orgulloso. Me duele que me humilles, sí, porque eres orgulloso. Y te voy a patear más hasta que te quiebres, porque eres orgulloso. Vas a topar en el suelo, porque no me gusta, te voy a hacer a mi parecer. Gloria a Dios. Amén. Aunque tú no quieras y Dios te ha tomado como hijo. No te preguntes por qué te humillan, no te preguntes por qué te va mal en el trabajo, no te preguntes por qué te echaron. Habla con Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Él te va a hacer a tu parecer si te ha tomado como hijo. Y todos aquellos tíos pandos que tenemos nos va a ir interesando. Él comienza la buena obra en nosotros y Él la va a terminar. Dura tanto, hermano, que algunos nos vayan comenzado cuando venga Cristo. Dura tanto que algunos nos vayan comenzado cuando venga Cristo. Pero como nos vayan comenzado, dije, pero como yo la comencé, yo la termino. Yo la termino. Imagínate cuánto puede durar, ¿no? Entonces, estas son palabras de aliento para nosotros, porque Dios es verdadero, porque Dios es verdad, porque sus promesas se cumplen y porque estamos estudiando su palabra y Él nos enseña que el que ofende paga y que el que hizo algo también Él lo cobra, pero que tiene gracia para cada uno de nosotros y nos perdona y nos restaura. Hemos de ver la restauración de este rey, hemos de ver la restauración de este rey, pero en este momento está paliado. En nuestras vidas nos pasa lo mismo. Debemos de ver, Dios nos restaura, porque nos ama, Yo no me admiro de que yo ame al Señor, que el Señor me ame, que me admiro yo. Alguien le dijo, tú puedes entender. Le digo, el que amemos al Señor, no, le digo. Lo que yo no entiendo es por qué Dios nos ama. Porque somos ruinas y fallamos. Pero Dios es misericordioso. Y garantizando la salvación, digo, no, yo lo voy a hacer por ustedes, porque ustedes no dan una. Yo voy a enviar a mi hijo y yo los hago, venga, yo los voy a agarrar, yo los rescato, no ustedes, yo los rescato.
y los pongo en las manos de mi hijo. Gloria a Dios. Este va a ser. No, yo me voy a... No, yo los rescato. Venga, aquí. Y aquí están en mis manos. Gloria a Dios. Por fe, el sacrificio. Eso es. No es ninguno de nosotros, no es ninguna obra de nosotros. Este tipo nos está sirviendo de ejemplo, este siervo. Un hombre grande, grandes problemas, terribles. Nos hubieran partido el corazón a nosotros, una hija violada, un hijo muerto, un hijo contra mí. No, nos hubiera partido el corazón. El que tiene hijos lo sabe, tal vez que no tiene hijos, pero el que tiene hijos lo sabe. Y qué lindo un padre que no tiene valor de matar a su hijo, pero que el hijo sí lo tiene valor de matar al padre. Mire, ¿cree usted que es poco eso? ¿Que cree que fuera poco dolor eso? Si algunos lloran por solo que los hijos no les hablan. Y ahora porque te quiera matar. Pero él seguía esperando en quién. En Dios. Esperemos en Dios. Y todo aquel que cree en el sacrificio de su hijo recibirá perdón de todas las culpas y alcanzado salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias.